En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis seleccionado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hablar en esta charla, en esta conferencia, acerca de la Lectio Divina. ¿Qué es esto de la Lectio Divina? Es un modo de rezar con la Biblia. Y es un término que está muy de moda, ocupa amplios espacios en importantes ambientes, pero no siempre se comprende adecuadamente su naturaleza. En algunas oportunidades se reduce a una práctica religiosa elegante, novedosa, cuando en realidad es quizás el primer modo de rezar con la Biblia que tuvieron los primeros cristianos. Recientemente el Magisterio de la Iglesia nos ha hablado de la excelencia de este modo de rezar con la Biblia, de la Lectio Divina, en comparación a cualquiera de los otros modos que tenemos de rezar con la Biblia. A propósito, se nos dice en la exhortación postsinodal Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, en los documentos que han preparado y acompañado el sínodo, se ha hablado de muchos métodos para acercarse a las Sagradas Escrituras con fruto y en la fe. Sin embargo, se ha prestado con mayor atención a la Lectio Divina, que es verdaderamente capaz de abrir al fiel no solo el tesoro de la palabra de Dios, sino también a crear el encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. No solo entonces nos pone en contacto con el texto, sino con la persona de Cristo, que es el Verbo, que es la palabra divina, la palabra encarnada, que se ha hecho letra en el Evangelio. Más cercano aún a nosotros, a los miembros del Instituto del Verbo Encarnado, es el recuerdo que el padre Gustavo Nieto, en la circular número 15 del 30 de septiembre del 2017, en la memoria litúrgica de San Jerónimo, doctor de la Iglesia, gran amante y apasionado de las Sagradas Escrituras, en ese contexto nos trae a colación el padre aquella expresión tan fuerte de nuestro directorio de vida espiritual, de nuestra espiritualidad. Dice así: la palabra de Dios es en verdad la fuerza de nuestro instituto. En esa circular, que vale la pena releer, el padre nos exhortaba a dos actividades: al estudio de la palabra de Dios y, en segundo lugar, a la práctica de la Lectio Divina, con un fin, con un objetivo: tener un íntimo conocimiento de Cristo Jesús. Debemos tener un íntimo conocimiento de Jesucristo. San Juan Pablo II, al inicio del tercer milenio, en esa carta Tertium Millenium Ineunte, que es considerada carta magna de nuestra familia religiosa, escrita en el contexto de la clausura del gran jubileo del año 2000 y la apertura del nuevo milenio que se abría, recuerda aquellas palabras del Evangelio de San Juan, Juan 12, 21. Queremos ver a Jesús. Esa petición que le hicieron al apóstol Felipe, algunos griegos que habían acudido a Jerusalén para la peregrinación pascual, decía el Papa, ha resonado también espiritualmente en nuestros oídos en este año jubilar.
como aquellos peregrinos de hace 2000 años, los hombres de nuestro tiempo, quizás no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy no solo hablar de Cristo, sino en cierto modo hacérselo ver. Queremos ver a Jesús, nos dicen nuestros contemporáneos. Y decía el Papa, se preguntaba y nos preguntaba el Papa, ¿y no es quizás cometido de la Iglesia reflejar la luz de Cristo en cada época de la historia y hacer resplandecer también su rostro ante las generaciones del nuevo milenio? Tenemos que mostrar a Cristo. Y terminaba el Papa esta parte de la Nuevo Milenio Neunte, en el número 16, nuestro testimonio sería, además, enormemente deficiente si nosotros no fuésemos los primeros contempladores de su rostro. Claro, no podemos dar testimonio, no podemos ser testigos de algo que no conocemos. Debemos entonces conocer íntimamente a Cristo para poder testimoniarlo. Y es a qué Cristo debemos conocer. Hay muchas opiniones, muchas ideas de Cristo. Y por eso el Papa indica cuál Cristo, el Cristo del cual nos hablan las Escrituras. Testimonio apostólico pobre, sin las Escrituras. Ignorar las Escrituras, decía San Jerónimo, es ignorar al mismo Cristo. En nuestra familia religiosa, en el Instituto del Verbo Encarnado, queremos formar sacerdotes según el corazón de Cristo. En toda la Iglesia, evidentemente, ese es el cometido de la formación sacerdotal. Lo digo ahora refiriéndome a nuestra familia religiosa. El Padre Nieto nos decía, queremos que ya desde el seminario menor, los niños que entran a esa casa de formación para descubrir, para hacer crecer, para proteger, para acrecentar la vocación al sacerdocio, y en el noviciado, en el primer año de la vida religiosa, los religiosos del IBE, queremos que los religiosos del IBE abreven su espíritu en la palabra de Dios, pues es allí donde se aprende a amar y a entregarse como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Esa va a ser nuestra misión, amar y entregarnos al prójimo, a la obra de la evangelización. ¿Y dónde lo aprendemos? En la escuela de Jesucristo. En el segundo punto de esta circular, el mismo Padre Gustavo trae una afirmación que es particularmente fuerte y que nos debería sonar como una alarma. Dice el Padre, la meditación fiel a la palabra de Dios es uno de los medios indispensables por el cual crece nuestra relación con Dios, favoreciendo el pleno desarrollo de la vida interior. Dios habla a cada uno de nosotros y quisiera enfatizar con sus sacerdotes, cara a cara, y da como un beso a nuestras almas. En la lectura concienzuda y meditativa de la palabra de Dios, ahí Dios nos habla con su boca, nos habla cara a cara. Aún más, dice el Padre, nos da un beso al alma. A tal punto continúa que si nosotros, sacerdotes, no llegamos a experimentar así la revelación de Dios, nunca pasaremos de ser meros funcionarios. Es necesario entonces el contacto con la palabra de Dios para no ser predicadores huecos, vacíos. Es necesario para nuestra misión profética de anunciar, de proclamar. Y a modo de conclusión de esta introducción, traigo otras palabras del Padre Gustavo, donde nos presenta la palabra de Dios como la roca sobre la cual el hombre prudente del Evangelio construye la casa que se mantiene en pie a pesar
de todas las tormentas, de todos los vendavales, de todos los vientos, que siempre acechan. Y de un modo particular, podemos decir, en estos momentos. Dice, las Sagradas Escrituras son el eje principal sobre el cual gira toda nuestra formación, así como el Verbo se hizo carne en Jesucristo. Podemos decir que se hizo letra en los Evangelios. Por tanto, podemos afirmar que son las Sagradas Escrituras la piedra basal sobre la cual se funda la formación humana, espiritual, intelectual y pastoral. Después de esta introducción, para remarcar la importancia entonces de rezar haciendo la lectio, este método, de este modo de rezar con la Biblia, vamos a ver qué cosa es la lectio divina. San Gregorio Magno, un gran amante de las Sagradas Escrituras y de este método tradicional de la lectio divina, en la práctica genuina, auténtica, porque después se han dado muchas variaciones, va a definirla así: arte de estudiar el corazón de Dios. Con la lectio recuperamos el diálogo que Adán y Eva tenían con Dios Padre. Dios, dice el libro del Génesis, bajaba cada tarde al Edén y hablaba, dialogaba amistosamente con Adán y con Eva. Después del pecado, Adán y Eva se esconden de Dios, se perdió ese diálogo. Ese tenía que haber sido tristísimo para Adán y Eva. Con la lectio divina recuperamos ese diálogo. Así lo dice San Ambrosio. Cuando el hombre inicia a leer las Escrituras, Dios vuelve a pasear con él en el paraíso terrestre. Y esta recuperación de este diálogo con Dios que se realiza en la lectio divina es fruto de la encarnación del Verbo, y por eso también es algo muy propio de nosotros que queremos fundar nuestra espiritualidad, y nuestra espiritualidad en todas sus facetas, en el misterio sacrosanto de la encarnación del Verbo. Él, Jesucristo, con su muerte, pasión y resurrección, nos reconcilió con el Padre y nos recuperó también el diálogo. Por eso, gracias a Cristo, podemos dirigirnos a Dios diciéndole: Padre nuestro. Este es el fin de la lectio, recuperar el diálogo con Dios, dialogar con Dios. Y con una cosa que es genial, que es poder hablar con las mismas palabras con las que Dios ha inspirado al autor sagrado. Esta afirmación que estoy desarrollando nos la trae también el Concilio Vaticano II, cuando afirma en la Dei Verbum, número 25, la lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, lectura y oración, realiza el coloquio íntimo, diálogo en el que, leyendo, se escucha a Dios que habla, y orando se le responde con confiada apertura del corazón. San Juan Pablo II escribía en esta misma línea: es necesario en particular que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital en la antigua y siempre válida tradición de la lectio divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. El Salmo dice: ¿cómo podrá un joven andar honestamente? Y se responde: guardando tus palabras. La lectura nos modela, nos transforma, nos convierte, ilumina nuestra existencia. He querido titular esta charla citando al Salmo 119.
Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y el Santo Padre Benedicto XVI invitaba particularmente a los jóvenes a tener un trato asiduo con las Sagradas Escrituras. Decía él que los animaba a adquirir intimidad con la Biblia, a tenerla a mano, para que sea para vosotros como una brújula que indica el camino a seguir. A veces estamos desorientados, como perdidos. Bueno, la brújula es la palabra de Dios. Vamos de a poco a comenzar a profundizar en la naturaleza de la Lectio Divina. Y la vamos a comparar en primer lugar a la Lectio, este método que estoy desarrollando, con la lectura espiritual, que son dos cosas distintas, que se complementan y se ordenan la una a la otra. Y cito aquí un opúsculo, un librito del padre Miguel Fuentes, también de nuestra familia religiosa, Rezar con la Biblia, esa colección bíblica, y él dice así: la meditación de la Sagrada Escritura la podemos llamar estudio sapiencial. Lo entiendo como una lectura o estudio sencillo de la Sagrada Escritura que puede consistir quizá en leer, tratando de entender cada expresión, de sacarle todo el fruto que se pueda, todas las aplicaciones personales a la propia vida. A veces uno puede servirse de los comentarios de otros autores, especialmente de los santos padres, y de otros teólogos reconocidos por la Iglesia. Se entiende que la meditación apunta a una comprensión espiritual de las Sagradas Escrituras. La lectio también se hace con la Biblia, y es una lectura sapiencial también, pero que no se detiene tanto en las palabras o en los versículos particulares, sino que se apoya en textos más o menos largos y además se hace siempre en un ambiente de oración. La lectio es oración. Exclusivamente la lectio se hace en un ambiente de oración, mientras que la meditación puede hacerse, dice el Padre, a caballo entre la oración y el estudio bíblico. Y creo que acá el Padre dice una cosa que particularmente me arrojó mucha luz, porque no es tan sencillo entender el método de la lectio o distinguirlo de los otros modos de rezar, de meditar que tenemos los cristianos. Dice el Padre, en mucho se aproxima a la contemplación adquirida que describen los autores espirituales. Bueno, cuando leo esto voy a buscar al libro Quiero ver a Dios de Beato Fray Eugenio del Niño Jesús y a ver qué es lo que dice él acerca de la contemplación. Y él trae allí varias definiciones. Yo tomo la de Santo Tomás de Aquino y la de Santa Teresa de Jesús. Dice Santo Tomás, define a la contemplación como mirada simple de la verdad. La contemplación entonces es un acto cognoscitivo, acto simple del intelecto, de la inteligencia, que penetra la verdad sin discurrir. La contemplación no hay tanto discurso, se da un conocimiento casi intuitivo. Y Santa Teresa de Jesús dice de las almas que están en las terceras moradas, dice así, define ella la contemplación de este modo: si se sirve uno de la imaginación para representarse a Jesucristo con todos sus detalles, sus imágenes se simplifican, los detalles se difuminan, los contornos se hacen menos precisos, para dejar que la presencia amada parezca más viva y cautivadora.
Y en cuanto a la inteligencia, continúa la santa, pierde normalmente el gusto por los razonamientos complejos, es más simple, por las meditaciones sucesivas sobre materias diversas, pero vuelve gustosa la inteligencia sobre esta o aquella verdad delicada o sobre largas síntesis ricas en múltiples nociones particulares conocidas. Todo eso como que lo abraza en una mirada sencilla y hasta aparentemente confusa, pero en realidad penetrante, afectuosa, y saca de ella impresiones profundas y vivas. Por ejemplo, un ejemplo de una contemplación natural. Me encuentro a la orilla del mar, en un acantilado, un atardecer, el sol, unas nubes, unas gaviotas, una barca por acá, otra por allá, un buque pesquero, algún grito de un pescador, el sonido de las aves, el ruido de las olas, la espuma. Y veo todos los detalles, los percibo por la mirada. Y después, como que todo se empieza a difuminar. Se pierden los detalles, se me van los barcos, se me va el ruido, se me van las olas, la espuma, tal. Y me queda una sola idea, la idea de infinidad, de profundidad, de infinitud. Bueno, eso es una contemplación natural. O una contemplación teológica puede ser, por ejemplo, imaginarnos, agarramos el texto de la Escritura, vemos a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Cristo entra con los 3 apóstoles, los discípulos preferidos, Pedro, Santiago y Juan. Él se aleja a un tiro de piedra, se arrodilla, es de noche, la luz de la luna, el brillo, ese plateado de las hojas de los olivos. Cristo, la oración de Cristo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Espesas gotas de sangre que caen por el rostro de Cristo. Bueno, y me pongo ahí a contemplar, pero resulta que en un momento se empiezan como a difuminar también todos los detalles y me quedo con una sola idea, que puede ser reparación o un querer consolar a Jesús, acompañar a Jesús en su agonía, el peso de mis pecados que Cristo tuvo presente en ese momento, etc. Lo mismo pasa en la lección. Los detalles del texto se van perdiendo con el paso de la lectura y queda una idea que se hace como una idea fuerza que nos lleva a tomar decisiones concretas para cambiar, para convertirnos, para ajustar lo que haya que ajustar en nuestras vidas. Entonces, pasamos ahora a otro punto. Ya lo he dicho, se hace lección no con cualquier libro, sino con las Sagradas Escrituras. No puede ser otra la materia de reflexión que la Sagrada Escritura, y justamente por tener por objeto la palabra de Dios contenida en la Biblia puede llamarse lectura divina, lectura de Dios. Y dice el padre García Colombás, que debo decir que es a quien sigo y prácticamente resumido su libro Una aproximación a la lección divina, que se puede leer con mucho provecho, dice: por concomitancia, entonces tenemos como materia principal de la lección la palabra de Dios, dice por concomitancia los comentarios a las Sagradas Escrituras que hacen los Santos Padres, solo por concomitancia, subsidiariamente, es decir, para que nos ayuden a entender mejor el texto. Y tenemos que hacerlo con discreción para que la lectura de la Biblia no se convierta en lectura de los Santos Padres, pero también la lectura con los Santos Padres, o los comentarios que los Santos Padres hacen, de modo particular Santo Tomás de Aquino, la gran luminaria de la Iglesia, para que justamente se
de esa condición que después voy a desarrollar un poquito más larga, que es que la lección debe hacerse en la iglesia para no caer en la protestantización de la Sagradas Escrituras, interpretando cada uno lo que le venga a la mente. Entonces, lectura de la palabra de Dios, no de cualquier libro, y por tanto no es una lectura cualquiera. Por tanto, como ya he dicho, siempre la lección se da exclusivamente en un ambiente de oración. Entonces, hay disposiciones para leer. Si yo me dispongo a leer una novela, voy con una disposición de entretenimiento, de diversión, de pasatiempo. Pero ahora, si yo voy a leer la palabra de Dios, es escrutar el corazón de Dios, como dice San Gregorio, y me tengo que preparar, digamos, que se va a pasear por mi alma, es Dios. Bueno, atención. Debe ser, en primer lugar, una lectura penetrada de fe. La fe es la que ha de animarla. Fe en Dios, que es su autor principal, el Espíritu Santo es el alma de las Sagradas Escrituras. Dios que nos habló por los profetas y que nos dio su última palabra en el Verbo encarnado. Esa revelación que se cerró con la muerte del último apóstol, San Juan. Por eso, abrir la Biblia, tengo acá la Biblia, abrir la Biblia, incluso dice, es ir al encuentro de Dios, a Dios que me escucha. Es ir al encuentro, sí, de Dios. Movido por este espíritu de fe, el reformador de los camaldulenses, Pablo Giustiniani, dice así: el monje, el cristiano, quien sea, debe acercarse a la palabra no para entretenerse, no para estudiar, sino como si subiera al altar de Dios, con grandes preparativos de alma y cuerpo, con un profundísimo respeto, con reverencia, como cuando entramos a una iglesia, a un templo. Preparación, ponernos a la escucha de Dios que quiere hablarme. Un Dios que me dice con el Salmo: no endurezcas el corazón. O escucha, hija mía, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza. Póstrate ante Él. Esa tiene que ser la disposición previa a la lección divina. Segunda disposición o característica es una lectura personal. Dios nos sigue hablando hoy por medio de las Escrituras. Hoy no es tanto lo que dijo un profeta, Jeremías, Isaías, Habacuc, o lo que dijo Jesucristo, o lo que dijo San Pablo miles de años atrás, sino lo que la lectura de Dios me dice hoy a mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es enérgica, como dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Dice: ciertamente es viva la palabra de Dios y más cortante que espada alguna de dos filos. Y por eso muchas veces tenemos miedo de abrir la Escritura, porque esa espada que corta, que me va a purificar algo, que me va a decir: esto no va conmigo, esto no va con Dios. Para que Dios se pasee en esta alma, y bueno, va a haber que cortar un par de vicios, de yuyos. Continúa el autor de la carta a los Hebreos: penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. La Biblia, entonces, es un libro actualmente vivo y operante. Bajo sus palabras está la misma presencia misteriosa de Dios que me interpela. Era evidente para el patriarca del monacato occidental, para San Benito. Era indudable.
tiene expresiones en las reglas de vida. La Escritura nos excita, la Escritura nos habla a voces. La Escritura es medicina para nuestras almas. La voz de Dios resuena en la Escritura todos los días, etc. Tercera característica de la lectura de la Lectio Divina es una lectura sapiencial. No persigue un fin científico, no se propone alcanzar una meta puramente ni acaso principalmente de tipo intelectual. La Biblia no es un tratado de teología, es mucho más, es la fuente de la teología y de sus tratados. Es el mensaje que Dios nos ha dejado y que debemos descubrir. Es como también leemos en las Sagradas Escrituras, es sentarse como María a los pies del Señor para escuchar las palabras que salen de sus labios. Sin complicaciones, sin preocupaciones, sin fines prácticos o utilitarios. No es para ampliar nuestros conocimientos. Es una lectura desinteresada. Es un reposarse en Dios. Una lectura pausada, ajena a toda prisa, preocupaciones. Olvida tu pueblo y la casa paterna, dice el Salmo. Escucha, hija, inclina el oído, olvida. Sabiendo más que conociendo, admirando más que especulando o cuestionando. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay que estudiar para leer la Biblia? Ciertamente que sí. El estudio y la lección divina no están enemistadas. El estudio alimenta, es un alimento para la oración, también para la lección divina. Debemos ampliar nuestros conocimientos bíblicos, las expresiones, los términos, los sentidos literales, los sentidos bíblicos, sentido literal, el sentido espiritual, el sentido alegórico dentro del espiritual, etc. Pero y debemos desearlo intensamente. Santa Teresita del Niño Jesús, esa monja de clausura contemplativa, decía: ¿no resulta triste ver en la misma Sagrada Escritura tantas diferencias de traducción? Si hubiese sido sacerdote, habría aprendido el hebreo y el griego, y no me habría contentado con el latín, la lengua en la cual están muchas de las traducciones muy buenas de la Sagrada Escritura. Y así habría podido conocer el verdadero texto dictado por el Espíritu Santo. El estudio debe estar al servicio de la lección divina. Tanto el estudio como la lección deben ayudarnos a amar y conocer mejor a Dios. Padre Nieto nos decía: dos actividades, estudio y lección, para el conocimiento de Jesucristo. El lector de la Escritura entonces no está exento del esfuerzo y del estudio en orden a descubrir el significado preciso de ciertos pasajes, de ciertos términos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Lo cual, a su vez, esto no nos debe asustar, porque no quiere decir que todo lector de la Biblia tenga que ser un maestro consumado en exégesis. La Escritura está al alcance de todos los lectores. Es la palabra de Dios que se da a los hombres, a todos los hombres. San Gregorio Magno dice así hermosamente, para animarnos a todos a ir a la Escritura: si buscas las palabras de Dios, en las palabras de Dios, algo elevado, estas palabras santas se elevan contigo y suben contigo a las alturas. Como el maná en el desierto, ese pan bajado del cielo, que contenía en sí todos los gustos, todos los deleites, la Escritura también se adapta al gusto de cada uno. Conviene a todos y permaneciendo fiel a sí misma,
condesciende con las posibilidades de los que las utilizan. Dentro del estudio, debo decir, tenemos la obligación de tener un conocimiento y tener por maestro a Santo Tomás de Aquino en cuanto exégeta, no solo en cuanto teólogo, sino en sus comentarios a los libros sagrados. Y esto va de la mano con esa condición de la Lectio Divina que ya la nombré hace unos momentos atrás, de que la Lectio debe realizarse en la Iglesia. La Sagrada Escritura debe ser estudiada y leída dentro de la Iglesia, es decir, en la gran tradición y bajo la guía auténtica y sagrada de su magisterio. ¿Por qué? Porque simplemente el autor de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo, que a su vez es alma y vida de la Iglesia, y por tanto es la Iglesia la única que puede respaldarnos y darnos el sentido exacto de aquello que Dios quiso revelarnos en ella. Para leer la Biblia, ciertamente, digo, está abierta a todos, pero también con el paso del tiempo tiene que ir dándose un crecimiento en la vida espiritual. Juan Cassiano subraya con energía: si no nos entregamos con alma y cuerpo a la palabra de Dios, esta nunca se entregará plenamente a nosotros. Debemos disponernos con la oración, con el sacrificio, a la lectura de la palabra de Dios. Y continúa Juan Cassiano: la Sagrada Escritura tiene una gracia especial. Sus vocablos, además de su sentido literal, es decir, aquella en verdad que emerge directamente de la lectura del texto, cuando se dice el león de Judá, que se refiere después la aplicación a Cristo, el león de Judá que ha vencido. Dice, aparte de ese sentido literal, poseen una profunda resonancia espiritual, que el hombre solo puede descubrir gracias a cierta connaturalidad. El hombre, cuanto más haya progresado en el trabajo de purificarse de sus vicios y pecados y en la adquisición de las virtudes cristianas, tanto más percibirá este sentido hondo y escondido. Solo el hombre espiritual puede gustar el sentido espiritual. Y lo vemos en la vida de los santos. Lo vemos en San Juan de la Cruz, por ejemplo, las expresiones, las imágenes que después las vuelca sobre las realidades tan profundas del alma. Ante todo es necesario preparar la lección entonces por medio de la ascesis, como en la parábola del sembrador, en la semilla, en la palabra que esparce aquel sembrador que siembra generosamente. Al voleo una cae en tierra, otra cae entre espinas, otra entre piedras y una es la que cae en la tierra fértil. Es esa tierra, es decir, esas disposiciones del alma, esa pureza del corazón que es necesaria, que esté ausencia de la mayor cantidad posible de vicios, de defectos, de pecados. Solo a quien la ha alcanzado Dios se revela plenamente. San Bernardo dice: la verdad no se muestra a los impuros. La pureza, dice el Padre Miguel Fuentes en Rezar con la Biblia, vuelve tersa y transparente la mirada contemplativa. Por tanto, hay que leer la Escritura con ánimo de convertirse, de cambiar, de una renovada conversión de las costumbres. Y hay que querer convertirse para poder entender las Sagradas Escrituras. Es una lectura íntima, apunta a obtener un contacto, ya hemos dicho, personal y directo con Dios, a un estar con Dios, a un escuchar a Dios que habla personalmente aquí y ahora a cada uno de los hombres que abren con fe las Escrituras. Santa Teresita del Niño Jesús vivió y murió en íntima unión con las Escrituras.
en un íntimo y continuo diálogo con Dios. Y lo vemos en esas expresiones tan delicadas en sus escritos, en Historia de un alma. Ella decía, por ejemplo, vuelvo al Santo Evangelio, donde el Señor, no San Mateo, ni Lucas, ni Juan, el Señor me explica en qué consiste, por ejemplo, su mandamiento nuevo. Debe ser una lectura atenta. Hemos afirmado en un momento que la Biblia es el libro de los buscadores de Dios. Como todo buscador, tiene que tener una atención, una preocupación, un esfuerzo, aunque debe ser reposado y apacible. No debemos temer a la lección divina por el esfuerzo, por el cansancio, porque es un trabajo intenso, exige la total atención y la aplicación de la inteligencia, de la voluntad, de los afectos, de la memoria, del entendimiento, de la afectividad también. Y exige una firmeza de ánimo para escrutar, para captar y comprender el sentido más pleno de las palabras, las ideas que se esconden detrás de ellas. Orígenes dice que hay que aplicarse a ella con perseverante esfuerzo. Y a esto nos juega en contra el sueño, el cansancio, el desgano, el tedio, la pereza. Y nada nuevo bajo el sol. De hecho, los padres del desierto, en sus apotegmas, escribían, exagerando un poco irónicamente, pero dice que los profetas escribieron libros, nuestros padres los pusieron en práctica, sus sucesores los aprendieron de memoria, la presente generación los transcribe en pergaminos y los dejan dormir en las bibliotecas. Muchas veces la Biblia es el libro gordo que está en la biblioteca de la casa o en un rincón sosteniendo alguna cosa. Y no debe ser así. Debemos superar esas dificultades que van a surgir como en toda actividad, como cualquier tipo de oración. Finalmente, digamos que la lección divina no admite vacaciones, no se hace un tiempo sí, un tiempo no. Como toda oración debe ser continua, perseverante. Debemos ser como Rebeca, que iba todos los días al pozo a buscar el agua. Así nosotros todos los días debemos recurrir a ese pozo de aguas vivas que son las Sagradas Escrituras para saciar esa sed que solamente la palabra de Dios puede saciarla. Señor, ¿a quién iremos?, dice San Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Puesto que el objetivo que persigue la lección divina es alcanzar un conocimiento vital, sapiencial, sabroso, transformativo, ya lo he dicho, pero lo repetimos, la lección debe hacerse en un clima de oración. Repetimos esto porque hay mucha curiosidad a veces por qué dice la Biblia. San Agustín dice, hemos de advertir a los estudiosos de los libros santos que no solo conozcan los géneros de locuciones de la Escritura, sino también, y esto es lo principal y lo más necesario, que oren para que entiendan. Poner en práctica la palabra de Dios, dejarse transformar por ella, dejarnos conducir hacia ese hombre nuevo que se va gestando, se va generando a imagen y semejanza del Verbo eterno, el Verbo encarnado. Para eso debemos dejar que la palabra nos comunique todas sus energías contenidas en el Evangelio, todo aquello que encierra el Evangelio. Debemos darle tiempo a Dios de realizar lo que dice. Ahora, quizás esta es la parte más esperada de toda esta ponencia, pero quería como fundamentar y dar todas estas explicaciones que cada uno se servirá de ellas tanto cuanto le sirva. Este audio lo escucharán después muchas personas de distintos estados, religiosas, religiosos, laicos,
padres o madres de familia, jóvenes, niños. Ahora vamos a hablar de los pasos característicos, cómo se inicia la Lectio Divina. La Lectio tiene 4 pasos o 4 escalones, podemos decir, que según esa estructura que dio Hugo de San Víctor, siguiendo a Hugo de San Víctor, Guido II, prior de la Gran Cartuja, que murió en el año 1188. Con 4 peldaños, podemos decir, construyó la escalera de la Lectio Divina. El primero es la Lectio o lectura, el segundo es la meditatio o meditación, el tercero es la oración, y el cuarto, la contemplación. No debemos, entonces 4 pasos, 4 peldaños, pero no debemos considerar la lectura, la meditación, la oración como grados sucesivos, sino más bien como ramales de una misma cuerda, de una misma soga, por ejemplo, que hacen a una unidad, a algo que me sirve para ascender, para trepar o para tirar, para llevar. Lo mismo tiene que ser los pasos de la Lectio Divina. Cuando pusimos el ejemplo de esa contemplación del mar, no es que eso se va esfumando necesariamente, digamos, uno puede volver como a prestar atención a un detalle, vuelve a otra cosa, vuelve a escuchar el ruido, se vuelve a esfumar. Bueno, también acá en la Lectio los pasos se van como intercalando. De modo tal que por ahí es tan difícil distinguirlo como tan difícil es distinguir a ver cuál de las cuerdas, de todas las que componen esta soga, es una y cuál es otra. El primer paso, la lectio, entonces la lectura de un texto escogido de antemano de la Sagrada Escritura, que necesito meditar, reflexionar, ver qué me quiere decir Dios en este momento a mí. Entonces la lectura es el primer paso que nos brinda un conocimiento auténtico del texto y responde a esta pregunta: ¿qué dice el texto en sí mismo? Está narrando la conversión de la pecadora arrepentida que fue sorprendida en flagrante adulterio, que la querían apedrear. Bueno, está narrando ese hecho histórico. Listo. Eso en primer lugar. Sin este paso corremos el riesgo de quedar encerrados nosotros mismos. Es necesario primero conocer el sentido literal del texto, leyendo con la convicción de que Dios está hablando. Es necesario que el texto tenga cierta unidad, cierta extensión, y que haya en él un concepto clave que unifique los demás elementos. Por ejemplo, la misericordia de Jesús para con los pecadores. Para esto, a modo de consejo, se pueden seguir las lecturas bíblicas de cada día de la semana que la Iglesia ya tiene estructurada con una temática específica. El segundo paso es la meditación, la aplicación de la inteligencia a eso que hemos leído. Podemos aplicar aquí las palabras de Ezequiel 3:3, que Dios le entrega a Ezequiel, dice, el rollo de la ley. Y dice: alimenta tu vientre y llena tu estómago con este volumen que te doy. Y así como el primer paso, la lectio, respondía a la pregunta ¿qué dice el texto en sí mismo? Este segundo paso, en la meditación, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué me dice a mí este texto que estoy leyendo? Y se trata de una lectura que los antiguos decían que era como un rumiar, como hacen las vacas, como hacen los camellos, que comen, mastican y llevan al estómago y lo vuelven a llevar a la boca y lo vuelven a llevar al estómago. Con la finalidad, los animales lo hacen de extraer todo el jugo posible que puedan servirse para alimentarse. Lo mismo nosotros. Debemos como replegarnos sobre nosotros mismos, sobre el texto, y sacarle todo el provecho que podamos. Hasta lo último,
San Pedro de Alcántara, cuando habla en el Tratado de la Oración Mental, él dice que la abeja, el alma es como la abeja que va en busca del néctar y va de flor en flor, podemos decir, va de texto en texto, pero cuando encuentra néctar, cuando encuentra jugo, cuando encuentra alimento, la abeja no se levanta y toma vuelo y se va, se queda ahí y saca todo. Después se va a la colmena, es decir, se recoge, nos vamos al interior para elaborar justamente el néctar divino, la miel, de esa dulzura que vamos a experimentar en el conocimiento y en el amor de las Sagradas Escrituras, de Jesucristo o de una virtud o atributo de Dios. Entonces, demorarnos todo el tiempo en la meditación, en esa aplicación de la inteligencia a esa verdad que hemos conocido. Y de allí se pasa al tercer paso, a la tercera cuerda. Digo, se puede ir y volver. Y aquí responde a la pregunta, ¿qué le decimos al Señor? Es la plegaria que brota del corazón al toque de la gracia divina. Se trata de rezar con las mismas palabras, como es el caso de los salmos que hemos leído, que estamos leyendo, o para expresar de otra manera esa oración que queremos impetrar, que queremos suplicar la gracia que hemos conocido, ¿no?, para podernos mejor imitar a Jesucristo, etc. Un momento también de oración. Y se pasa al cuarto paso, que en principio se debería dar siempre en todas las lecciones, que es la contemplación, así como por ejemplo en la estructura de los ejercicios ignacianos de San Ignacio de Loyola, el último paso de la oración es el coloquio, es decir, el diálogo con Dios. Aquí también, de modo análogo, debemos llegar a esta contemplación. ¿Qué es la contemplación? Recordemos en el ejemplo del mar, es esa idea sola que queda. Es simple, la contemplación es algo simple, pero muy rico, muy sustancioso. A la contemplación suceden sentimientos como el estupor, la admiración, el reconocimiento, todo en nuestro interior, no es que uno va a estar expresándolo externamente. La confesión de la grandeza de Dios, la alabanza. Y se da cuando se pasa una especie de himno de admiración, en que el alma expresa en términos de alabanza la dulzura de lo que ha contemplado. Es, según los antiguos, esta última etapa de la lección expresa una experiencia gozosa que parece como anticipar la vida del cielo, la bienaventuranza. Este es el fruto, podemos decir así, de la lección, y por eso también de ahí la importancia y el fruto más grande que tiene el poder rezar con la Biblia. Y de ahí pasamos a la acción, es decir, esta verdad que he contemplado, la misericordia infinita de Dios me tiene que mover a no ofenderlo más, a confiar a pesar de mis miserias y de mis pecados. Bueno, pero eso tiene que llevarme a la acción, es decir, a esa transformación, a la vida concreta, a vivir una renovada conversión. La Sagrada Escritura tiene que iluminar el juicio práctico, prudencial, es decir, aquellos juicios que nosotros emitimos en el momento de tomar una decisión, de elegir algo. Debemos dejarnos iluminar. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, el título de esta conferencia. Y así entonces nosotros, dice el Padre Nieto en esta circular número 15, así como el Verbo encarnado es Verbum Dei, cuyas palabras son como los rayos que salen del sol para alumbrar a las tinieblas interiores, así nosotros, por esa configuración con Cristo, nos convertimos en Verbum Christi, en palabras de Jesús, la palabra de Jesucristo para nuestros hermanos. Y podemos decir, aquí termina la lección, no hay que seguir, el barco cuando llega al puerto no sigue remando. Habrá que volver a zarpar
cuando escojamos otro texto. Pero este conocimiento, esta verdad, esta idea fuerza que queda, nos tiene que ir como acompañando y nos tiene que ir ayudando para vivir el resto de la jornada en la presencia de Dios. Y los padres, Guido II, que dio esta estructura, estos 4 pasos de la Lectio Divina, para que entendamos con distintas imágenes qué cosas son estos pasos, por las dudas que no nos haya quedado en claro. Dice, con la lectura, con la Lectio, se busca la dulzura de la vida contemplativa, es un buscar de la vida bienaventurada. La meditación la descubre, la oración la pide, la contemplación la saborea. Otra imagen, la lectura pone como un sólido alimento en la boca. La meditación la mastica, la desmenuza. La oración percibe el gusto. La contemplación es la dulzura misma que alegra y alimenta. Y una última comparación, la lectura aparece en primer lugar como el fundamento. Ella proporciona la materia y nos lleva a la meditación. La meditación busca atentamente qué es aquello que debe ser deseado. Cavando descubre un tesoro y lo muestra, pero no puede alcanzarlo por sí misma y por tanto nos remite a la oración. La oración, alzándose con todas sus fuerzas hacia Dios, le pide el deseado tesoro, alcanzarlo, que no quede ahí. Y después de eso viene la posesión, que es gozo, es algo suave. Algunos elementos prácticos de la Lectio. Para los religiosos de vida contemplativa lo tenemos ya establecido en nuestros horarios. El Padre exhorta a las comunidades de vida activa, de vida apostólica, que en el tercer punto del capítulo semanal se establezcan los tiempos, los modos, proveer de lo necesario en cuanto a tiempo, una buena traducción de la Biblia, etcétera, para que los religiosos puedan hacer la Lectio Divina. ¿En qué momento del día hacer la Lectio? Es una pregunta que surge muchas veces y que, bueno, por ser esto algo grabado no damos la posibilidad de hacer preguntas. Se puede hacer en cualquier momento del día, preferentemente cuando la mente está más despejada, por ejemplo, a la mañana, cuando uno está libre de preocupaciones. Y en cualquier lugar, evidentemente, como todas las cosas, hay lugares más adecuados para hacerlo. Nada mejor que hablar a Jesucristo presente en la Eucaristía con sus mismas palabras, es decir, hacer la Lectio delante del Santísimo Sacramento, pero habrá quien no lo pueda hacer. Por tanto, hacerlo sí en un lugar recogido. Los autores aconsejan hacerlo todos los días, en la medida de lo posible, a la misma hora, en el mismo lugar, con una vela encendida para manifestar esa presencia viva de Dios, es decir, todos aquellos elementos externos que nos ayuden a entrar en este diálogo amoroso con Dios. Tiene que haber silencio, un silencio exterior, un silencio interior. Tengo que estar sosegado, no puedo llegar con una agitación de todas las preocupaciones del día. Por eso aconsejo que se hagan los primeros días del día. En la medida de lo posible, evidentemente hay que tener una buena traducción de las Sagradas Escrituras. Puede ser la Biblia de Jerusalén, puede ser la Biblia de Staudinger, puede ser la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, etcétera, porque sabemos que hay traducciones mejores que otras. La duración también es una pregunta que muchas veces se hace. Se aconseja hacer media hora, una hora, dar un tiempo, justamente para darle tiempo a mi proceso cognoscitivo y a que Dios se manifieste. Entonces, la frecuencia todos los días, y si no se puede todos los días, decir, bueno, tales días, pero respetar eso que se ha propuesto. Lo importante de la Lectio es prolongar interiormente a lo largo del día lo que hemos escuchado de Dios en la Escritura,
volviendo las veces que sea posible a lo que Dios nos ha dicho. Es como el fruto, lo podemos imaginar como un ramo de flores que llevamos en la mano. Este es el fruto, la misericordia, el amor de Dios. Lo llevo a la mano y para no olvidarme, como que durante el día muchas veces lo llevo a la nariz para gozar nuevamente, es decir, llevar al recuerdo por la memoria eso que hemos contemplado, eso que hemos escuchado. Finalmente, digamos que el modelo acabado es la Virgen, ¿no? Así lo dice el Papa Benedicto, la Virgen en su iconografía de la Anunciación que siempre aparece con el libro sagrado. Ella estaba en esa conversación amorosa continuamente con Dios, recogida, sin afectos desordenados, es la pura y limpia concepción, y en ese diálogo interno, en ese diálogo, en ese poder responder eficazmente y hacerse una cooperadora eficaz en el misterio de la encarnación. Finalmente, quiero terminar alentando a todos. Después de alguna vez que he dado esta conferencia, me decía un amigo que se sentía como un enano ante una cosa demasiado gigante. Bueno, realmente es algo importante, como es gigante la obra de nuestra santificación, pero que justamente se ha hecho posible porque Jesucristo con su encarnación nos ha acortado las distancias y nos ha permitido conocer su palabra y dirigirnos al Padre con estas palabras. Por eso no es esta una práctica que está reducida, no es monopolio de los monjes ni de las monjas, es, el primer modo, posiblemente el primer modo que tenían los primeros cristianos de rezar con la Sagrada Escritura. Y con esto termino, ahora sí. Juan Pablo II, al inicio de este tercer milenio, como he dicho, que nos exhortaba a la oración, dice así: ciertamente los fieles que han recibido el don de la vocación, una vida de especial consagración, los religiosos, las monjas, están llamados de manera particular a la oración por su naturaleza. La consagración les hace más disponibles para la experiencia contemplativa. Y es importante que ellos la cultiven con generosa dedicación. Entonces es una obligación, en primer lugar, para aquellos que tenemos la oportunidad y la gracia de dedicarnos al unum necessarium. Pero, dice el Papa, se equivoca quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenar su vida, especialmente ante tantos modos en que el mundo de hoy pone a prueba la fe, tantas supersticiones, tanto New Age y tantas cosas que son como sucedáneos, pero la verdad es esta. Este es el modo de conocer. ¿A cuál Cristo debemos conocer? Al que está revelado en las Escrituras. Dice el Papa, no solo serían cristianos mediocres, sino cristianos con riesgo, en peligro. En efecto, correrían el riesgo insidioso de que su fe se debilitara progresivamente y quizás acabarían por ceder a la seducción de los sucedáneos, acogiendo propuestas religiosas alternativas y transigiendo incluso con formas extravagantes de superstición. Ante un mundo en continuo cambio, termina el Papa, más que nunca es necesario personalidades contemplativas, atentas, críticas y valientes. Ello supone en cada circunstancia opciones nuevas e inéditas. Requerirá también intervenciones particulares que no vienen del habitual y simple modo de proceder, ni de la opinión común, lo que dice la mayoría, sino de la escucha de la palabra del Señor y de la percepción misteriosa del Espíritu Santo en el corazón. Deberán los cristianos, especialmente los que hoy tienen la función de gobernar, superiores, los sacerdotes como pastores de alma, los padres y madres de familia al frente de la casa, etc. Saber sacar de las Escrituras lo nuevo y lo viejo, es decir, que nos ilumine, como el padre de familia de la parábola, a fin de dar una respuesta adecuada, una respuesta llena de fe a los interrogantes del hombre de hoy. Espero que esta conferencia sea de provecho para aquellos
quienes la escuchen y ponemos todos los frutos de ella en manos de la Santísima Virgen María.